Buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el vídeo anterior vimos cuáles eran los polinomios y cuáles eran las partes de los polinomios. Además aprendimos a que un polinomio debe estar siempre expresado en orden descendente, es decir, tiene que estar ordenado desde el mayor grado de sus términos hasta el menor grado. Una vez que hemos visto esto ya podemos o estamos en disposición de ver cómo se pueden sumar y restar polinomios. Así que nada, sin mucho más, vamos a explicar el procedimiento y después finalizaremos con un ejemplito más. Vamos a ello. Veamos cómo se suman y se restan polinomios. Pues bien, para sumar o restar polinomios lo que vamos a hacer es sumar o restar los monomios o términos que sean semejantes en cada uno de los polinomios que aparezcan. Es decir, estos términos son los que tienen la misma parte literal y lo vamos a hacer en orden. Es decir, desde los términos o monomios de mayor grado hasta el término independiente. A modo de recomendación, aunque no es obligatorio ni necesario, podríamos ordenar primero los polinomios para así facilitar el trabajo. El procedimiento que vamos a hacer no es más que el que hemos seguido en numerosas ocasiones, que no es más que el de elegir o el de agrupar cada oveja con su pareja. Veamos esto con algún ejemplito. Consideremos el polinomio P, que tenemos ahí, vemos que es de grado 2 y es completo porque tiene todos sus términos y además está ordenado. Y el polinomio Q, que es de grado 3, también es completo porque tiene todos sus términos y además también está ordenado. Nos piden que calculemos la suma de P más Q. Pues bien, lo que vamos a hacer no es más que colocar esos dos polinomios en línea, es decir, colocamos el polinomio P y luego colocamos el polinomio Q, el cual he puesto entre paréntesis, ya que ya después veréis la importancia o la utilidad. En este caso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, como siempre, igual que hacíamos con la jerarquía de las operaciones, quitar los paréntesis. Luego bien, lo que vamos a colocar es el polinomio P, en primer lugar, que no va a ser alterado, y el polinomio Q, que como tiene un signo más delante, tampoco se va a ver alterado ninguno de sus términos, ya que un signo más delante de un paréntesis no modifica nada lo que hay dentro del paréntesis. Por lo tanto, colocaríamos el polinomio Q tal y como nos lo dan. Lo que vamos a hacer ahora es ir viendo aquellos términos de mayor grado hasta los del término independiente e ir agrupando u operando entre ellos. Es decir, vemos primero cuál es el término de mayor grado. Y en este caso nos damos cuenta de que el término que aparece es el de menos 4x al cubo. Y además es el de mayor grado y no tiene ninguno más, o no aparece ninguno más. Por lo tanto, este no hay que operarlo y lo escribiríamos tal cual. Una vez que hemos terminado con los del x al cubo, que es el término de mayor grado, nos vamos a los de x al cuadrado, que en este caso vemos que tenemos dos. El de 4x cuadrado correspondiente al polinomio P y el menos 3x cuadrado correspondiente al polinomio Q. Pues ¿cómo se sumarían estos dos monomios? Pues dejaríamos la misma parte literal, es decir, el x al cuadrado, y operaríamos 4 menos 3, que en este caso nos daría 1. Luego el resultado sería más x al cuadrado. Hemos terminado con los del x cuadrado, nos iríamos ahora con los términos de grado 1, es decir, con los de las x. Luego en este caso tendríamos el menos 7x y el más 2x. Por lo tanto, haríamos de nuevo el mismo procedimiento. Dejaríamos la x como su parte literal y operaríamos menos 7 más 2, que en este caso es menos 5. Luego nos quedaría menos 5x. Y por último nos iríamos a los términos independientes, que tenemos el más 1 con el menos 1, que al operarlos no es más que una suma o una resta, en este caso de números, y nos daría 0. Por lo tanto no tendríamos que escribirlo y ese sería el resultado final de sumar P más Q. Si ahora hacemos P menos Q, es decir, la resta de esos dos polinomios, pues el procedimiento sería idéntico. Colocaríamos el polinomio P y el polinomio Q, pero delante, ahora, en lugar de sumar, tendríamos que restar, es decir, un signo menos. Bien, el polinomio P no se va a ver afectado, luego lo escribo tal cual, pero el polinomio Q hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que un menos delante de un paréntesis cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. O como ya vimos en el tema o en el vídeo anterior, lo que estamos haciendo es el opuesto del polinomio Q. Por lo tanto, lo único que tendremos es que escribir el polinomio Q con todos sus términos cambiados de signo, tal como aparece aquí. Podemos hacerlo de una forma o pensando de la otra. Y el procedimiento que vamos a seguir es el que hemos estado siguiendo con el ejemplo de arriba. Empezaremos con el de mayor grado, que sería el del x al cubo, y en este caso, como solamente aparece él, pues ese sería el que colocaríamos sin más. Ahora nos pasaríamos con los términos de grado 2. En este caso tendríamos el 4x cuadrado y el 3x al cuadrado. Dejaríamos la misma parte literal y haríamos en este caso 4 más 3, que nos daría 7x al cuadrado.
Ahora, una vez que hemos terminado con los del x cuadrado, pasaríamos con los del grado 1, que serían los de la x, y tendríamos menos 7x y menos 2x. Dejaríamos la misma parte literal y operaríamos menos 7 menos 2, que en este caso nos daría menos 9. Luego, en este caso, como la parte literal era x, pues nos quedaría menos 9x. Y por último, los términos independientes. Más 1 más 1, en este caso nos daría más 2. Como ya hemos terminado de agrupar todos los términos, pues este sería el polinomio resultante. Bien, es importante saber que la suma y la resta de polinomios se puede hacer de la misma manera que hacemos la suma o resta de números, es decir, colocando los números en columnas. Pues en este caso con los polinomios lo que vamos a hacer es colocar cada monomio semejante en columnas dependiendo de los polinomios que tenemos. Es decir, imaginemos los ejemplos que teníamos anteriormente, el polinomio P y el polinomio Q, y queremos hacer la suma de P más Q. Pues bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es tener una columna para los x al cubo, otra para los x cuadrados, otra para los x y otra para los términos independientes. ¿Por qué? ¿Por qué hemos empezado con el del x al cubo? Porque el grado mayor es el de q, que es de grado 3. Por lo tanto, va a aparecer términos de grado 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es colocar ahora el polinomio p y el polinomio q, sus términos debajo de cada columna. Es decir, debajo de la columna del x cuadrado correspondiente al polinomio p aparecería el 4x cuadrado, debajo de las x saldría menos 7x y luego debajo del término independiente el más 1. Lo mismo haríamos con el polinomio q y ahora colocaríamos la raya correspondiente a la suma típica que hemos hecho habitualmente desde pequeños. Pues bien, ahora lo que haríamos no es más que ir viendo las columnas correspondientes y operando los números o monomios en este caso que aparecen sobre ellas. Es decir, en primer lugar empezaríamos con la del término independiente y veríamos que 1 menos 1 nos daría 0. Haríamos lo mismo con los de las x. Luego ahora menos 7x más 2x nos daría en este caso menos 5x. Correspondiente a la x cuadrado tendríamos 4x cuadrado menos 3x cuadrado, que eso nos daría una x cuadrado. Y por último, la del x al cubo nos quedaría menos 4x al cubo, que no podríamos operar. Bien, podemos ver que la solución o el resultado es idéntico a lo que habíamos obtenido anteriormente. Si ahora en lugar de hacer P más Q hacemos P menos Q, el procedimiento es análogo. Colocaríamos las 4 columnitas en este caso, colocaríamos nuestro polinomio P y colocaríamos el opuesto de Q, ¿vale? Recordar que hacer una resta no es más que colocar detrás el polinomio, en este caso su opuesto. Y haríamos el mismo procedimiento, empezaríamos con los términos independientes, es decir, desde la derecha hacia la izquierda, más 1 nos daría más 2, menos 7x menos 2x me daría menos 9x, 4x cuadrado más 3x cuadrado nos daría 7x cuadrado y por último el 4x al cubo, que como está solo se quedaría ahí. Por lo tanto, ya con eso los recuadramos y sería el resultado final de hacer en este caso la resta de P menos Q. Ambos procedimientos son equivalentes, aunque lo mejor sería que nos acostumbráramos a hacerlo como el primer ejemplo o la primera forma de resolver una suma o una resta. Bien, una vez que hemos visto el procedimiento de cómo se suma y se restan polinomios, vamos de nuevo a hacer un ejemplito para ya terminar de consolidar lo que hemos visto y que es el siguiente. Nos dan de nuevo dos polinomios, el polinomio P, el polinomio Q, y nos pide que calculemos en primer lugar P más Q y después Q menos P, ¿vale? Pues bien, lo vamos a hacer de las dos formas que hemos visto, es decir, la forma habitual o tradicional de colocar las sumas o las restas de números, pero en este caso con polinomios, y también la forma en la que ya deberíamos, una vez que tengamos soltura, ir habituándonos a realizar las sumas y las restas de los polinomios, que es colocándolos, eso sí, cada uno en su orden correspondiente y ya después ir agrupando los términos semejantes, ¿vale? Entonces, en este caso, lo vamos a hacer primero de la forma que debemos de hacer una vez que tengamos soltura y ya después la forma habitual o tradicional, ¿vale? Entonces, en primer lugar, nos piden P más Q, luego lo que voy a hacer es colocar el polinomio P y después voy a colocar el polinomio Q. En este caso, el polinomio P vemos como un polinomio de segundo grado y que tiene todos sus términos, ¿vale? El término del x cuadrado, el término con la x y el término independiente. Luego es un polinomio que va a ser completo. Y como ya está ordenado, pues lo escribo tal cual, sin ningún problema.
Ahora tenemos la suma y en este caso entre paréntesis vamos a colocar el polinomio q, que en este caso vemos que es un polinomio que tiene 3 términos y que el de mayor grado es el de x al cubo, es decir, es de grado 3. Luego, como tiene 3 términos y es de grado 3, no es completo, es incompleto, va a faltar algo. Y nos vamos a dar cuenta cuando lo empecemos a ordenar. El primer término es el del x al cubo, luego nos quedaría el del x cuadrado, que ese es justo el que falta, ¿vale? Luego tendríamos el de la x, ¿vale? Más 4x. Recordar que cuando este no tiene nada es como si tuviera un más delante y que los términos tienen que estar separados por un signo. Y por último, el menos 7 término independiente. Lo siguiente que yo haría es lo siguiente. El polinomio q tiene delante un signo más. El signo más delante del polinomio no afecta en nada al signo. Luego lo puedo quitar y inmediatamente quitarle también sus paréntesis. Recordad que si tuviera un signo menos, estaremos calculando el opuesto y habría que cambiarle el signo, que es lo que va a ocurrir en este caso de aquí. Ya tenemos los dos polinomios ordenados y quitados sus paréntesis. Luego lo único que tenemos que hacer ya es ir agrupando términos. Y empezamos por los términos de mayor grado. Vemos que el término de mayor grado en todo lo que tenemos aquí es el de x al cubo. Luego este va a ser el primer término. Y como no tiene ningún otro más, pues ese va a ser justo el que escribamos, el menos 5x al cubo. No tenéis que operarlo ni nada porque no tenemos ninguno más. Cuando terminemos con el del x al cubo, pasamos ahora con el del x al cuadrado. ¿Vale? En este caso, el del x cuadrado, de nuevo ocurre lo mismo que antes, que no hay ninguno más. Por lo tanto, lo vamos a escribir tal cual, más 3x al cuadrado. Pasamos ahora a los términos con x, ¿vale? Que en este caso sí tenemos dos. Tenemos menos 5x por aquí y el más 4x por aquí. Ahora, lo que tendríamos que hacer es dejar la x y operar los coeficientes de esos términos. Menos 5 más 4, cuya operación me da menos 1. Luego pondríamos menos x. No hace falta que pongáis menos una x. Se sobreentiende que ya sería menos x es menos una x, ¿vale? Y ya por último, lo que último que nos queda para finalizar serían los términos independientes. El más 2 con el menos 7 los operamos y en este caso nos queda menos 5. Por lo tanto, este polinomio que nos ha quedado aquí es el polinomio final o el polinomio solución de la suma de p más q, ¿de acuerdo? Si lo hubiéramos hecho de forma tradicional, pues lo que tendríamos que colocar primero el polinomio p, por ejemplo, 3x al cuadrado menos 5x más 2 y después el polinomio q, ¿vale? Y en este caso, colocándolo de forma ordenada, cada término en su columna correspondiente. Aquí iría el término independiente, luego iría el de las x, luego de x cuadrado ni nada y luego quedaría el del x al cubo. Hay quien les gusta poner primero el polinomio de mayor grado, después el del segundo grado, o sea, el del siguiente grado, etcétera. Yo me es indiferente porque al final es colocar los términos en columnas y ya es cuestión de ir mirando las columnas, o sea, operando cada columna correspondiente. Luego en este caso, los términos independientes los operamos, más 2 menos 7 me da menos 5. Los términos con x los operamos, dejaríamos la x y operaríamos los números, menos 5 más 4 es menos 1. De nuevo, este no tiene nada delante, pues lo pongo tal cual y este igual, menos 5 que al cubo. Recordad que los términos tienen que estar separados por un signo, ¿vale? Luego de nuevo nos queda esto como solución y que coincide justamente con la que habíamos obtenido anteriormente, ¿de acuerdo? Pasamos entonces a hacer ahora una resta del polinomio q menos el p. Ahora de nuevo es muy importante ver qué polinomio tiene que ir delante de cuál, ¿vale? El primero que tiene que aparecer es el de q. Por lo tanto voy a escribir el polinomio q ordenado con su orden correspondiente, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hayamos hecho ponemos menos y entre paréntesis vamos a colocar del polinomio p también ordenado que ya vemos que estaba. 3x cuadrado menos 5x más 2. Luego en este caso vemos de nuevo que para quitar el paréntesis, como el polinomio p tiene un signo menos delante, va a tener que cambiarle el signo a todo. Luego esto quedaría menos 3x cuadrado, aquí el menos se convierte en más y aquí el más se convierte en menos. Y ya de esta forma hemos cambiado el signo a todo el polinomio p que iba detrás. Una vez que ya lo tenemos así, pues hacemos lo mismo que con la suma, es decir, lo que tenemos que es ir relacionando los términos y agrupándolos. El primero que nos aparece es, de nuevo, el del x al cubo, que como sabéis, solamente había uno, ¿vale? Luego ese se vuelve a poner ahí. Luego tenemos el del x al cuadrado, que sería todo este de aquí, ¿vale? Luego me quedaría menos 3x al cuadrado. Y ahora iríamos con los de las x, que los de las x teníamos, en este caso, aquí, en rojo, el más 4x y esto era más 5x, ¿vale? Estos de aquí que se me han borrado
un poco se me han superpuesto los colores y se ha borrado, ¿vale? Pero era más 5x. Luego en este caso nos queda, dejamos la x y ahora es más 4 más 5 que me queda más 9x. Y ya por último los términos independientes, menos 7 menos 2, que eso me da menos 9. Luego este de aquí sería el polinomio resultante de esta operación, de al polinomio q restarle el polinomio p. Si lo hubiéramos hecho de la forma tradicional, pues nada, colocaríamos el polinomio q ordenado, menos 5x al cubo más 4x menos 7. Y ahora, eso sí, perdonad, aquí habríamos que dejar un hueco para la columna de las x al cuadrado, ¿vale? Para dejar un hueco para las x al cuadrado, el de las x y el término independiente. Colocaríamos el del polinomio p, pero cambiado de signo. Es decir, yo tengo el primer término 3x cuadrado. ¿Por qué le cambio de signo? Porque estamos haciendo lo opuesto. ¿Vale? 3x cuadrado, pues tendría que escribir menos 3x al cuadrado en su columna correspondiente. Ahora, como menos 5x, pues tendría que escribir más 5x. Y por último, más 2, pues tendría que escribir menos 2. Ya lo tengo. Y ahora, término a término. Menos 7 menos 2 menos 9. 4x más 5x, 9x. El menos 3x cuadrado aquí quedaría. Y esto me quedaría menos 5x al cubo. Y de nuevo, la solución idéntica a la que nos había quedado aquí. ¿Vale? Por lo tanto, coinciden y ambos procedimientos son equivalentes, es decir, nos sirven para obtener el mismo resultado. Pues nada, sin mucho más, como siempre, espero que os haya servido de ayuda, que os sirva para practicar. Podéis utilizar estos ejemplos para practicar este procedimiento, la suma y resta de polinomios, y si no, pues con los ejercicios que hayamos mandado para clase tenéis más que de sobra. Como siempre, si tenéis alguna duda más, me escribís un correíto o bien por la red social de Instagram. Y nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente.